diciendo, Bueno, aparte, es verdad. ¿qué? Sí, sí, es verdad. Pero no Digo, es práctica, es una clase. por a los niños, no, pero es una institución escolar, supuestamente esto, es una institución académica, no me haga Por estas eso cosas. mismo es académica. No, Hace frío, profe, hay que ponerse cosas calentitas. se va a congelar, ponte así. No, señor. Digo, qué cosa que tengo que escuchar a esta altura del partido? Pero no importa, dejen. Bueno, escuchen una cosa. Yo que quería evitar más, estoy dando clase, no estoy viendo el partido, me estoy portando como corresponde, pero digo, si alguien puede, aparte de todas las boludeces, esperen que voy a... Les estoy mandando eh, una película, no sé si está traducido esto, la verdad que después lo veo, que es sobre que el otro día, bueno, después se lo confirmo todo. Bueno, primera cuestión, hoy deberíamos empezar a ver, no deberíamos, vamos a empezar a ver la Primera Guerra Mundial. Algunas cuestiones fundamentales. Digo, ya hemos visto algunos antecedentes y qué estaba pasando. Digo, a ver, si yo les pregunto, ¿cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué me responden? Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, Y entre ellas, o sea, una de las principales es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, pero ya había tensiones entre las potencias imperiales de antes. Justamente lo que muestra la película Sarajevo es que el asesinato es el punto de quiebre, pero aparte una excusa para iniciar el conflicto. Ya había una red de espionaje, de tensión y de competencia entre las potencias, principalmente entre las alemanas, la inglesa, ¿no? sí, pero digo, a ver, lo que usted me está diciendo está bien, es lo que aparece en todos lados. Digo, a ver, de lo que vimos hasta ahora, que hemos visto algunas cuestiones, digo, hemos visto los temas vinculados a la paz armada, digo, porque usted lo que me está diciendo, digo, pero para que quede claro, ¿por qué no? Usted me dice, bueno, mataron a un bosnio, mata a un príncipe austrohúngaro. Digo, esto fue el hecho, digo, y se pudrió todo, digo, los contendientes principales no eran ni Bosnia, que la verdad que es, con todo respeto a Bosnia, un contendiente de quinto, sexto, séptimo nivel, y el imperio austrohúngaro en ese momento era una figura, un protagonista, pero ni siquiera el principal protagonista. Entonces digo, la causa era otra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Tomás? Usted lo que dice es lo que diría, no sé, algún fascículo de Clarín. Dígame algo más interesante. Digo, o sea, que además lo hemos visto en las clases anteriores. Bueno, perdón, buenas noches. Sí, No, a ver, se me ocurre que todas las tensiones de las que veníamos hablando se terminan manifestando ahí. El expansionismo de Rusia eh, sobre territorios que se terminan disputando en la parte de los Balcanes con, con Alemania, si no recuerdo mal, que Alemania también a su vez estaba en un proceso, bueno, ya dijimos, de unificación, no me salía la palabra, muy ya se había fuerte. unificado, ya estaba totalmente unificado hacía 50 años. Bueno, entonces ya estaba totalmente Lexi. unificado para ese momento, pero los Balcanes eran unas tensiones permanentes con el avance de Rusia que quería llegar al Mar Negro, que llegaba, que no llegaba,
Y me parece que eso es un factor determinante en el conflicto. ¿Cuál era el principal? ¿Cuál era la principal tirria, bronca, odio que había en Europa? ¿Entre qué potencias? Entre Francia y Alemania. Básicamente eran Francia y Alemania. O sea, lo que se estaban buscando hacía 50 años, claramente, pues si no se entiende algunas cosas que yo fui planteando antes, en las clases anteriores. Si ustedes recuerdan, hablábamos que en un momento determinado se forma lo que se llama la Triple Alianza y que hacia 1807, 1808 se forma la Triple Entente. Entonces ya hay un sistema preparado para que en cualquier momento esto se pudra definitivamente. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Generalmente todos hablamos, hágame acordar, Tomás Chávez, usted que está ahí, hágame acordar que quiero plantear algo, porque a mí no me parece correcto la manera en que usted se manejó con respecto al tema de las promocionalidades. Pero lo digo Buenas ahora. noches, profesor. Buenas noches. Se lo comento ahora. Me parece que cuando uno quiere hacer un requerimiento en nombre del grupo y estamos sosteniendo este tipo de reuniones, lo que hubiese correspondido era plantearlo acá. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Sí. Le voy a explicar por qué. Porque yo no sé si todos sus compañeros saben que se había el planteo que usted me hizo, que es que dijo si yo estaba dispuesto a hacer esta materia promocional. Entonces, yo se lo contesté personalmente y no sé si vio que inmediatamente después le dije, me parece que esto debería haberlo planteado en otro lugar. Entonces se lo digo en el lugar que creo que corresponde, que hay que plantear esas cosas. ¿Está claro o no? Profesor, perdone, Sí, porque viene... fue la única diferencia. No, porque viene a cuento, quería hacer una observación, que en realidad en el grupo se había hablado, sabíamos el tema en general, creo que todos, y o sea, Jessy, más allá de que uno después pueda decir la forma o no, estaba hablando en nombre del grupo que sabía claramente lo que Jessy le iba a plantear. Pero si nos vemos 2 veces por semana, hubiese correspondido que en alguna de las clases me lo plantee públicamente. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Primero porque yo no sé cuáles son los antecedentes previos, no sé. Y además que cuando uno quiere discutir este tipo de cosas, en este tipo de condiciones, me parece que hay que ser... porque hay que discutir todo, pues si no pareciese que esto es un capricho personal. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Yo lo que no quiero que aparezca es como un capricho personal. Yo la respuesta que le di, le aclaré, le dije, mire, esta es una materia extensa, muy vasta, muy compleja, y que de convertirla en promocional, primero, tengo que elevar el número de clases exigidas de presencialidad. Tema 2. Deberíamos realizar evaluaciones casi quincenales. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces yo lo que digo es, y un ritmo de trabajo y de lectura. Entonces yo agarro y digo, yo no tengo ningún problema. Hagamos una experiencia. Tienen que ver 3 películas por semana y leer 3 textos. Entonces, a las 2 semanas vienen todos a decirme, no se puede hacer esto. Entonces digo, me parece que hay cosas que hay que explicar colectivamente, no hablarlas por correo cuando existe, porque además existe la posibilidad de dialogarlo públicamente, 1, y 2, me han planteado un montón de cosas en general, me parecía también que sería conveniente que esto se hubiese planteado no hemos perdido media clase, creo. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Hemos tenido encuentros sistemáticos en todas las semanas, 2 reuniones, salvo la semana que hubo un feriado y que tuvimos uno solo. Entonces, me parece que en ese contexto, este tipo de diálogos deben hacerse de esta manera. ¿Está claro o no? No es otro problema que ese. O sea, yo lo quería plantear y quiero explicar cuál es el motivo por el sí o por el no. No es otra cosa. Profesor, disculpe. Sí. Quiero explicarle el motivo por qué no fue planteado en la clase, simplemente porque, justamente no cursó su materia. Después llegó
la circular donde explicaba el equipo directivo cómo tenía que manejarse y obviamente ahí aclaraba que las materias troncales no eran las que estaban incluidas en las promociones. Por eso fue el mail, pero bueno, si usted no autoriza plantearlo en una reunión, tampoco no lo sabemos, no soy la única que hizo esas consultas. No, perdón, yo no es que no autorizo, al contrario, yo lo que digo es que me parece que se debería haber planteado una reunión, es al revés. Usted me dice, si usted no autoriza, yo no es que no autorizo, yo lo que digo es que me parece que los temas que competen a 30, 40 personas, sobre todo en un contexto, digo, porque póngale, en otro momento uno podría discutir y pensar. Digo, yo la verdad, discúlpeme que se lo diga, no sé si todos estaban conscientes, no lo sé, realmente no lo sé, por eso sí. públicamente. Se trata, nosotros Entonces, sí, nosotros diga, hablamos. Para terminar, no quiero seguir haciendo de esto un debate, yo lo que le digo solamente es que me parece que las cosas que corresponden al colectivo, me parece importante charlarlas en el colectivo, porque yo quiero dar la respuesta públicamente, no de otra manera. Tema 2, me parece que hemos tenido todas las reuniones necesarias y pertinentes, no hemos perdido ni media clase, entonces, digo, y perder una clase no es hacer esto tampoco, digo, quiero aclararlo, ¿no? Me parece que de hacer las cosas en el lugar que yo creo que hay que hacerlas, que es acá, me parece que es lo que corresponde, nada más que eso, por eso se lo planteo, como no la ubicaba, digo, por eso lo digo acá, le dije, mire, hágame acordar, después dije, ¿por qué después me voy a olvidar? Se van, bien. No pasa nada. En un futuro yo le solicito y hacemos los mismos encuentros minutos antes de que usted termine sus clases y tengo que preguntarle algo en nombre de mis compañeros, porque siempre va a ser en nombre de los compañeros. Pero si me lo pregunta acá, no es en nombre de nadie, es cada uno pregunta lo que le parece que tiene que preguntar. Y bueno, pero hay decisiones que nosotros charlamos o que nos ponemos de acuerdo y luego lo hablamos. Pero porque, profe, ella es la delegada, nosotros ya lo charlamos y lo concentramos en ella, porque también cabe aclarar que hay otros profesores que todo lo contrario nos han dicho que la clase no es el lugar, que para eso tienen un mail y que se sienten un poco expuestos o obligados si se lo preguntamos. Entonces, como cada uno tiene su forma de pensarlo, Jessica lo que hizo es seguir como una normativa de que los correos están para preguntar eso. Bueno, si me tienen que preguntar algo, digo, porque me parece correcto que existan delegados para las cuestiones que son necesarias que existan delegados. Me parece también correcto que en una posibilidad de diálogo de esta manera, en la cual la mayor parte de nosotros no tenemos tiempo permanentemente para reunirnos, para vernos y cosas por el estilo, me parece que el lugar para preguntarle al profesor es el espacio común que tenemos, que es este. Nada más que eso, Valeria. No es un problema grave ni nada por el estilo. Digo, si necesitan preguntarme algo, me lo preguntan. Le digo, entiendo que para hacer determinado tipo de cuestiones está bien que haya delegados. Si los delegados se tienen que juntar para discutir algo con respecto a alguna situación particular, me parece correcto y creo que es correcto que haya delegados. Me parece que si no, no se entiende el rol de un delegado. El delegado existe para resolver los problemas cuando no existe el colectivo. ¿O está claro o no? O cuando no podemos juntar a todos los grupos de todos los... porque son 1.500 personas. Pero en un lugar donde nos vemos los 30, 35 que corresponde que estemos en este lugar, digo, si tienen un planteo que hacer, me lo hacen. Digo, me parece que es la manera que a mí me gusta trabajar, hablar de frente sin ningún tipo de problema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es eso. Doy un ejemplo. Si yo un día determinado digo, chicos, vamos a hacer el parcial de tal manera, y 2, 3, 5 u 8 me dicen, no, profe, podemos hacerlo tal cosa, yo explico acá eso, no quiero hablar por interpósito a personas cuando puedo evitarlo. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Y la verdad que no me siento ni amenazado, ni en complicación, ni nada. Si me quieren preguntar, me lo preguntan y se acabó, no más que eso. ¿Está? Bueno, volviendo. En general, todos hablan del tema del asesinato del príncipe austrohúngaro.
o el príncipe austríaco, para ser más serio. Existen otra serie de hechos que van a suceder en ese... Hay todo un proceso que lleva a algo que era como inevitable. ¿Qué quiero decir yo cuando digo que era inevitable? O sea, existe una tensión entre dos o más potencias centrales que se manifiesta claramente entre los quilombos y enfrentamientos que hay entre Alemania y Francia. ¿Por qué se da ese enfrentamiento? Porque Alemania se queda con dos regiones importantes de Francia a partir de la guerra franco-prusiana de 1870. ¿Está claro o no? Eso lleva a un enfrentamiento. No sé si lograron todos ver la película. Yo les recomendé que la vean, El oficial y el espía. Si ustedes ven El oficial y el espía, van a ver claramente como que había todo un sistema de inteligencia de uno y del otro preparado para construir opiniones públicas que vayan y estén preparadas y permanentemente que vean en el otro un enemigo no potencial, un enemigo real y tangible. O sea, no era un problema de que pensaban que había un enemigo. Existía el enemigo y el enemigo lo sentían, lo veían. Los diarios hablaban de ese enemigo todos los días. O sea, era como la cuestión de la cual más se hablaba. Entonces, me parece que esta es la primera cuestión que hay que marcar. Segunda cuestión, una vez que matan al príncipe, en Francia se produce otro asesinato, que es el asesinato de Jean Jaurès. ¿Quién era Jean Jaurès? Seguramente habrán escuchado, han visto las calles en todas las ciudades. ¿Por qué hay tantas calles Jean Jaurès? ¿Saben ustedes o no? ¿Saben quién era Jean Jaurès o Jean Jaurès? Está en 11, creo, ¿no? Por 11. Hay una calle en 11 que se llama Jean Jaurès, efectivamente. Creo que en otros lugares también hay. ¿Quién era Jean Jaurès? ¿Saben? Acá en Ramos creo que hay una también. ¿Qué? También. Sí, sí. No. En Ramos creo que hay una también. Sí, sí, dije que sí, me parece que sí. Creo que vi en algún momento, pero... No, concretamente no sé quién era. Para responder su pregunta. Bueno, bien, supuse, como digo, no sé si hay una calle Fernando Francisco, no conozco una calle con el nombre del príncipe austrohúngaro. Jean Jaurès era un diputado socialista francés que encabeza en Francia lo que sería el pacifismo. Había una corriente muy fuerte en Francia y en otros países que manifestaba posturas pacifistas. Digo, para que quede claro quiénes en general había fuerzas de izquierda, partidos socialistas. El tema de la guerra o la no guerra es lo que lleva a la ruptura de la Segunda Internacional. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que en el seno de los partidos de izquierda y los partidos socialistas se había formado primero la Asociación Internacional de los Trabajadores? Yo creo que se los expliqué en algún momento. Dije que después se forma la Primera Internacional y que después se forma lo que sería la Segunda Internacional, que eran todos los partidos, entre comillas, socialistas, marxistas de Europa y el mundo. Esa Segunda Internacional se rompe unos meses antes, en el 13, 14, un tiempo antes de la guerra. ¿Por qué? Porque aparece un grupo de algunos dirigentes importantes, entre los cuales había muchos de los marxistas que después van a devenir hacia los bolcheviques, yo qué sé, Lenin, Trotsky y varios más, con algunos, como por ejemplo Jean Jaurès. ¿Qué sostienen estas corrientes? La necesidad del pacifismo. ¿Por qué estas corrientes sostienen la necesidad del pacifismo? Porque ellos plantean que el nacionalismo, en ese momento exacerbado en diversos países, digo, como se ve en algunas películas o cosas por el estilo, tiene como objetivo
usar a las fuerzas obreras o a los trabajadores como carne de cañón en los enfrentamientos entre las diversas élites burguesas, imperiales. Claro, Jean Jaurès no es el que rompe con la idea de la dictadura del proletariado, está en contra de la dictadura del proletariado. Hay muchos que están en contra, Rodrigo, pero es un tema, digo, no exactamente. Jean Jaurès lo que plantea es, Jean Jaurès era un gran dirigente del Partido Socialista francés. En Francia, como en otros países, los socialismos o los partidos socialistas o los partidos socialistas obreros, pensá vos que hasta el partido bolchevique se llama Partido Socialdemócrata Ruso, ¿entendés? Y que el bolchevismo y los mencheviques son dos rupturas de estos grupos. Eso mismo pasa en Alemania, en Francia pasa menos. No hay una ruptura tan explícita como en Alemania y en Rusia, que tiene que ver con el peso específico de los dirigentes que rompen en estos dos países. Vos pensá que en Rusia rompe, doy un ejemplo tonto, pero para que te quede claro, bolchevique es mayoría, menchevique es minoría. O sea, cuando se rompe el partido en un congreso, los bolcheviques tienen la mayoría, después la pierden obviamente, y los mencheviques son mayoría en el momento de la Revolución Rusa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero digo, esto sucede en Alemania. La ruptura incluye tipos muy importantes, tipos y no tipos. Digo, Rosa Luxemburgo, Karl Leibniz y varios más que encabezan la ruptura de estos grupos que son, si querés, más radicalizados o marxistas, pero además que antes de hacer la revolución bolchevique rompen por el problema de la paz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Hay una reunión famosa que se produce en un lugar que se llama Zimmerwald. Zimmerwald es una ciudad, creo que de Suiza, me parece que es de Suiza. Y en esa reunión se juntan todos los que dentro de la Segunda Internacional eran pacifistas. Y era como si fuese, viste, en una mesa de café terminó siendo, porque en general la mayor parte de los partidos socialdemócratas de Europa estaban a favor de la guerra. O no estaban a favor de la guerra, sino que entraban en el devenir que iba a llevar a la guerra sí o sí. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir o no? Y creo que también tenía algo que ver con no recuerdo bien, con la Basílica de Luján, la familia de él, acá en Argentina, creo que por eso las calles, la verdad no me acuerdo mucho, pero creo que algo tiene que ver con eso. Averígüelo, Rodrigo, y tráigalo ¿qué día? El miércoles. No sé, la verdad que no tengo la menor idea, no. Yo lo que conozco es de Jean Jaurès, que lo asesinan en un bar de París, unos días antes de que empiece la Primera Guerra Mundial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí. Se produce el atentado en Sarajevo. El atentado en Sarajevo empieza a poner en funcionamiento determinado tipo de cuestiones producto de los pactos preexistentes. O sea, había dos pactos o dos grandes tratados, la Triple Alianza y la Triple Entente. Entonces, producto del atentado en Sarajevo, el Imperio Austrohúngaro amenaza a Serbia y le dice a Serbia, si no te tal cosa, en 30 días te declaro la guerra. Una vez que Serbia es amenazada por el Imperio Austrohúngaro, Rusia, que era un sostén protector o lo que quieras vos de Serbia, dice, si te metés con Serbia te estás metiendo conmigo, y si vos atacás a Serbia yo te ataco a vos. ¿Está claro esto o no? Y eso pone en funcionamiento los dos tratados. La Triple Alianza dice, Alemania dice, si Austria entra en guerra yo apoyo a Austria, y ese movimiento obliga a Francia e Inglaterra a pronunciarse y decir, si vos apoyás a fulano, yo te apoyo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces había un sistema político que había practicado, establecido gran parte de lo que estaba pasando hasta ese momento, que era ¿cómo se dice? Que era Profe, era como una cadena de apoyo según conveniencia, ¿no? ¿Cómo?
era una cadena de apoyo según conveniencia. No, no era un problema de apoyo según conveniencia, no, era una serie de tratados que establecían ese tipo de condiciones. Natalia, no sé quién preguntó, creo que Natalia fue, algo por el estilo, puede ser, ¿no? Sí, fui yo. No, está bien, lo que digo no es un problema de conveniencias, es que estaba firmado eso. O sea, cuando vos firmás un tratado, lo firmás para cumplirlo. Espere un minuto, ya voy, ya contesto a todos. A ver, el sistema político internacional estaba establecido de esa manera, no era un problema de conveniencia jodida, no, porque este lo hizo para joder en el otro. O sea, estaba preparado el mundo para eso, ese era el sistema. Te explico por qué digo esto, porque vas a ver que después, cuando se termina la guerra y se establece la Liga de las Naciones, lo que se trata de hacer es pensar un sistema que evite este tipo de cuestiones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué quieren hacer una Liga de las Naciones? Que después fracasa porque está mal parida y porque no se hace en la Liga de las Naciones lo que quería en un primer momento Woodrow Wilson, que era el presidente norteamericano, que tiene el mejor proyecto para la Liga de las Naciones. Después los norteamericanos no son buenos, pero digo, el proyecto era bueno. Es que el sistema de relaciones internacionales estaba preparado para ir a esa guerra, no había otra alternativa, no había un lugar diferente había dos alianzas claramente establecidas que tarde o temprano iban a terminar pudriendo todo porque el mundo estaba preparado de esa manera. O sea, de un lado estaban Rusia, Francia e Inglaterra y los países que ellos protegían, y del otro lado estaban Alemania y en ese momento el Imperio Austrohúngaro e Italia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que rápidamente, ante cualquier movimiento que desestabilice, que había infinitos, pensá que hubo la primera guerra de los Balcanes, la segunda guerra de los Balcanes, los quilombos en el norte de África, problemas en diversos lugares de Europa y cercano Oriente, todas esas cuestiones, el Imperio Otomano, que estaba obviamente del lado de la Triple Alianza, todas esas, es como un sistema, como un castillo de naipes, o sea, que algunos soplaban y se iba a pudrir todo, porque no había ningún resguardo para que no se pudra todo. ¿Se entiende lo que quiero decir, Natalia? Sí, profe, gracias. No había válvula de seguridad. A esas tensiones no había nada que actuara como válvula de seguridad, que permitiera liberar las tensiones de una forma que no fueran los trompazos. No, obviamente, y tampoco era la intención de la mayor parte de los sectores, digo. O sea, se estaban midiendo para agarrarse, no era que se estaban de otra manera. O sea, lo que estaban buscando era eso, directamente eso, no otra cosa. Entonces, como era lo que estaban buscando, era lo que pasó indefectiblemente. Insisto, una vez que matan al príncipe, a los pocos días, en un café de París, lo matan a Jean Jaurès, que era como la última carta para evitar que Francia se meta en esta guerra, porque Jean Jaurès estaba tratando de construir una mayoría parlamentaria para evitar que Francia se meta de pies y cabeza en el enfrentamiento. ¿Está claro o no? Ya era antiguo, porque obviamente un complot para producir la guerra. Era como era imposible que esto no sucediese. Esto es lo que yo quiero que se entienda. ¿Está claro o no? ¿Dónde empieza la guerra? ¿Saben o no? ¿Hola? No, ni idea. Sí. Sí, profe, no, yo tampoco, no lo sé. Hay una serie de tensiones hasta que en un momento determinado Alemania ataca a Francia directamente. Gran parte del primer conflicto, hay dos grandes frentes de combate en la Primera Guerra Mundial. Cuando ustedes lean cualquier cosa de la Primera Guerra Mundial van a ver que hay dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. El frente occidental es de Alemania para Francia
más o menos, y el frente oriental es de Austria, territorios de conflicto, Hungría, lo que sería Checoslovaquia actualmente, toda esa franja que va a ser la que va a darse en lo que sería el frente oriental, y del otro lado básicamente el enfrentamiento se va a dar en Francia. ¿Qué hace Alemania para atacar a Francia? ¿Vieron la película que les dije, Oficial y el Espía? ¿Vieron? Dios, se me corta la conexión. Ya está. Si vieron la película, más o menos vieron haciendo, o sea, había una serie de ¿cómo se dice? De cada uno de los dos estaban totalmente planificados los movimientos de un lado y del otro. ¿Cómo ataca Alemania? Alemania ataca Francia. ¿Qué hace? Francia prepara toda su frontera con Alemania. ¿Tienen un mapa a mano? ¿Se acuerdan que les pedí varias veces que tengan un mapa a mano? Si tienen un mapa a mano van a ver que entre Alemania y Francia hay una larga frontera, pero hay una parte donde esa frontera no existe. ¿Por qué? Porque están los Países Bajos, están Bélgica y Holanda. Entonces, ¿qué hace Alemania? Alemania entra por el norte, que serían las Ardenas, y ataca por el norte, eludiendo todo el sistema de defensa francés. Para que quede claro, voy a decir algo. Las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, Alemania atacó de la misma manera, lo que demuestra que Francia no es muy serio para el tema militar y los temas de guerra. Digo, pues si las dos veces te hacen lo mismo, claramente no estás preparado de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Alemania logra un fuerte avance en las primeras semanas, meses, inclusive hay anécdotas muy delirantes, hay una jornada, si puedo después se los mando, creo que el año pasado lo mandé y debe estar en el Classroom, pero yo igual se los voy a buscar y lo voy a mandar. Hay unos videos muy divertidos de una fuerte movilización de taxis de París. Imagínense lo que eran taxis de París en 1914, ¿no? Una cosa donde, como Alemania estaba avanzando muy rápidamente por el territorio francés, se hace una convocatoria a una fuerte movilización de las tropas francesas apostadas en París, y se hacen todos los autos y básicamente los taxis de París hacen como una larga caravana, y hay un montón de peli, iba a decir videos, no había videos en esa época. Hay un montón de filmaciones y cosas por el estilo que muestran esta movilización, donde imagínense lo que eran estos autos, todos esos cuadrados que iban la mitad de los cuerpos afuera y cosas por el estilo, y logran establecer un punto, y ahí se produce un freno al avance alemán. La guerra tiene dos momentos claramente establecidos, la Primera Guerra Mundial. La guerra empieza siendo una guerra de movimientos y se convierte aproximadamente a los 3-4 meses o menos en una guerra de posiciones. ¿Saben cuál es la diferencia entre una guerra de movimientos y una guerra de posiciones? Sí, que en la guerra... Perdón. En la guerra de movimientos hay movimientos. No, o sea, se producen avances de un territorio, de un contendiente sobre territorio del otro. En cambio, con el tema de las trincheras, estaban ahí trabados y avanzaban 10 metros, retrocedían 10 metros, avanzaban 10 metros, retrocedían 10 metros. No se movían. ¿Guerra de desgaste se le puede decir, profe? Es una pregunta, ¿eh? No. No, en parte es lo que dice Alexis, digo,
la diferencia radica fundamentalmente en las tropas y las armas que vos usás en cada momento. Digo, una cuestión es a ver, Alexis dice, en un momento determinado la guerra se sustituye. El problema es que la guerra dejó de ser una para ser, no la guerra, el modelo de estrategia militar deja de ser uno y pasa a ser otro, no por una cuestión de que en un momento pasaron, sino porque en un momento determinado, en un lugar determinado, Francia e Inglaterra logran ponerle freno al avance alemán, y ese freno se establece en un lugar determinado, y en ese lugar determinado se establece un sistema de trincheras. El problema está en que la guerra de trincheras duró 3-4 años, no 3-4 años, duró por lo menos 2 años y medio, 3. Entonces, yo les voy a juntar, hay algunas películas, hay algunas, hay algunas películas bastante recientes que son, yo qué sé, están obviamente romantizadas. No sé si vieron 1917, hay algunas de esas películas que se han dado en los últimos tiempos. Esa 1917 en el cine la vi, si no me equivoco. Sí, no, me equivoco, 1917 es, quiero decir, la que se ¿Es 1917 o 1918? La película, me parece 1917. Ah, mira, Sí. Pensé que era 1918, no sé por qué. Profesor, ¿la guerra de trincheras era algo para lo que las potencias europeas estaban preparadas o los agarró de imprevisto ese tipo de confrontación? No, ellos estaban preparados para otro tipo de guerras. A ver, cuando empieza la guerra todos piensan que la guerra va a durar poco tiempo. O sea, de los dos lados están preparados para una guerra de mucho menos tiempo. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Obviamente, cada uno que va a la guerra piensa que la va a ganar, pero en general estaban preparados para una guerra que durase algunos meses y cosas por el estilo, y que piensa usted que la guerra anterior franco-prusiana dura unos meses, no dura mucho más. El tema está en que en esta guerra hay un estancamiento. Ese estancamiento no logra derrotar fuertemente al contendiente. El estancamiento era bastante más complejo, que no es que unos se estancaron se estancaron brutalmente. Esto llevó a un larguísimo periodo de, entre comillas, empate, y eso modifica fuertemente el condicionamiento de la guerra. ¿Por qué? Porque Alemania y Austria estaban como más en una encerrona que Francia e Inglaterra, que además rápidamente, tan rápidamente, en el año 17 reciben el apoyo de Estados Unidos. Entonces, lo que va a cambiar también mucho ¿cómo se dice? El equilibrio, lo que va a desequilibrar fuertemente ese equilibrio supuesto que había alcanzado sobre lo que había alcanzado. Estoy buscando unos materiales que estaban en el Classroom, por eso estoy medio que me pierdo, pero lo que alcanzó gran parte de esa situación preparada, deseada y cosas por el estilo. No lo voy a encontrar ahora. Entonces, no es que estaban preparados para eso, ¿no? Nadie estaba preparado para una guerra de esas. No se puede estar viejo así. Un nuevo frente para resolver el frente anterior, y terminaban otra vez empantanados en ese nuevo frente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, sí, es una situación no deseada. Creo que Tomás había sido el de la pregunta, ¿no? O sea, no.
Es una situación, primero, no deseada, no planificada, y no estaban preparados ninguno de los contendientes para ese tipo de situación. Me parece que fue una situación de hecho, no de planificación de parte de ninguno. Y el tema está en que ese estancamiento se da en los dos frentes. O sea, se da en el frente occidental en Francia, que era el objetivo inmediato que tiene Alemania, y se va a dar en el frente oriental entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso, al punto tal que en un momento determinado Alemania va a tener que sacar a sus mejores comandantes del frente occidental para mandarlos al frente oriental, porque el Imperio Austrohúngaro no puede sostener el frente oriental. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Lo que agudiza el estancamiento, no es que mejora la situación de estancamiento, sino que eso fue lo que agudizó el estancamiento, lo agravó y lo profundizó. O sea, terminó siendo un lío peor el estancamiento. ¿Por qué? Porque terminaron debilitando. O sea, si Alemania podía hasta ese momento, o se pensaba que podía hasta ese momento, sostener ese frente, tuvo que acudir al otro frente, con el cual Alemania en un momento determinado, aunque podría haber tenido cierto nivel de superioridad, ese nivel de superioridad no le alcanzó para desequilibrar, porque se tuvo que desdoblar en los dos frentes, ante lo cual eso generó que el frente occidental, o sea, no pudo hacer pie ni en el frente oriental ni en el frente occidental, aunque Rusia ya estaba en una situación calamitosa, pero tampoco podía desequilibrar con toda la debilidad del imperio zarista, o sea, que ya estaba, imagínense a qué punto había llegado la debilidad del imperio zarista en el frente oriental, que termina produciendo la revolución. O sea, cae el régimen, cae el imperio de más de 500 años, producto del desbarajuste que se había producido. Pero tampoco eso permite que Alemania derrote a Rusia en el frente oriental. ¿Se entiende? Sí, me disculpa una pregunta. Sí. O sea, parte de este estancamiento se produce porque justamente existía una situación de fuerzas, de tecnología, de recursos, de hombres similares. O sea, ninguno era claramente superior al otro. Se me ocurre porque si no hubiera habido un desequilibrio. Acá el problema era que estaban excesivamente equilibrados. Y en Europa eran equilibrados. O sea, Alemania era, a ver, digo, esto es subjetivo, pero digo, Alemania había alcanzado el mayor desarrollo en el contexto de Europa, o sea, sobre todo a nivel fuerzas de tierra. O sea, nunca Alemania pudo superar a Gran Bretaña en los mares. ¿Está claro esto o no? Al contrario, ¿podía hacerle algún daño? Sí. ¿Tuvo alguna perspectiva de daño? Sí, fuertísima. Alemania elabora inclusive toda una estrategia naval, que son los pequeños submarinos y ese tipo de cuestiones, y algún tipo de barcos, pero que nunca alcanzan la magnitud y el poderío en los mares de la Fuerza Naval Británica. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Sí. Y en tierra eran bastante parecidos, con lo cual no había un fuerte desequilibrio. Del lado occidental, del lado oriental, el equilibrio era además numérico, o sea, porque Rusia podía tener, si querés, todo más atrasado que Alemania y el Imperio Austrohúngaro, pero era un país muy grande, con muchos habitantes, y que no medía la cantidad de, bueno, tenés que mandame 500.000 tipos más, mandame 1.000.000 de tipos más. El ejército más grande era el ejército ruso, porque es el país más grande. Claro, Rusia pensaba con el número, la tecnología. Es una guerra donde la tecnología es importante, Alexis, pero no puede dar vuelta determinado tipo de cuestiones.
Profe, y esta construcción de... Sí. Perdóname, Natalia, ya te contesto, no voy a dejar de contestarle a nadie. La tecnología es muy importante, pero no alcanza a desequilibrar el número en este caso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, cuando te congelan en el Marne, en Francia, que es un río, ¿no?, que logran frenarlo ahí, están 3-4 años y no cambia, por más tecnología y por más gas, mostaza que tiraban unos y otros, porque lo importante era la, ¿cómo se dice?, la cantidad de la reposición que vos podías tener de, ¿cómo se dice?, de tropas y fuerzas permanentemente en la zona de conflicto donde estaba el bloqueo. Claro, podías mandar permanentemente tropas y tropas y tropas y tropas, ante lo cual lo que terminabas teniendo era una cuestión de reponer y de sostener y de poder sostener y de poder sostener permanentemente, cubrirte y cubrirte y cubrirte, que es lo que va a pasar fundamentalmente con la, ¿cómo se llama?, con la en el frente en el frente occidental, y en el frente oriental pasa exactamente lo mismo, ¿entendés? ¿Se entiende? O sea, claro. Rusia lo que hace es, puede cubrir, ¿por qué cubre? Porque le alcanza en reponer y reponer tropas. Eso le cuesta después la revolución y la caída de los zares, pero... Claro, lo que llama la atención es por ahí que Francia, que en ese momento estaba peleando en su territorio, en el frente occidental, no, obviamente debe ser muy complejo, ¿no?, que Francia por ahí uno pensaría que tiene más capacidad, no tanto de mandar tropas, sino de sostenerlas logísticamente. Inglaterra tenía que sostenerlas logísticamente, Alemania tenía que sostenerlas logísticamente desde Alemania, porque mandar tropas, pero también hay que mandar comida, hay que mandar pertrechos, armas. Sí, pero vos pensás que en eso se cubre, porque Alemania tiene una industria y una planificación para la guerra muy superior a la de Francia. O sea, Alemania estaba más preparado para la guerra, tenía una mejor industria bélica, tenía una mejor industria, o sea, estaba todo preparado para sostener esa guerra, mucho más que Francia. Claro, profe, perdón, mi pregunta iba a través de eso, de que si la creación de este armamento marítimo que tiene Alemania, o que empieza a tener, se da a partir de cuándo, antes de la guerra o durante, como para igualarlo. Mucho tiempo antes, o sea, los submarinos son, a ver, la diferencia entre una y otra fuerza es que Inglaterra tiene una gran tradición naval y Alemania tiene una tradición naval bastante precaria y reciente. ¿Está claro esto o no? Lo que va a lograr Alemania es que con su tecnología, teniendo una fuerza mucho más pequeña, esa fuerza mucho más pequeña tiene un poder de daño mucho mayor que la gran fuerza británica. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? O sea, ahí sí se cubre, si querés, con tecnología y con determinado tipo de cuestiones, desbalanceos en cantidad de tropas y experiencia y cantidad de barcos. ¿Por qué? Porque los submarinos tenían una fuerza, más que una fuerza, un poder de daño muy fuerte. Y era un pequeño barco con mucho menos tripulación y que producía un efecto de sorpresa y de daño mucho más grande que esos grandes barcos con los cuales estaba todavía preparada. Pero digo, vos pensás otra cosa, por lo que dijo también, que tiene que ver con lo que decís vos, Natalia, pero lo dijo antes Alexis. Inglaterra está ahí nomás para mandar tropas. Entonces vos tenés, Francia pelea en su territorio, eso tiene sus pros y sus contras, pero vos tenés ahí nomás en el Canal de la Mancha el ejército británico que apoya y que forma parte importante de ese estancamiento en ese mismo lugar. Entonces, no es que estás en un lugar donde no hay
los tipos reciben apoyo todo el tiempo, permanentemente, y ese apoyo se da y se manifiesta en tropas de repuesto permanentemente. Entonces, hay un problema. Rusia es un país que tenía 120 millones de habitantes. Rusia debe tener más habitantes que Austria y Alemania juntas. Entonces, hay un punto que es una guerra donde la introducción de la tecnología es muy importante, pero no hay un desbalanceo tan fuerte entre una tecnología y la otra. Entonces, cuando vos no tenés un desbalance, o sea, no es una guerra entre Irak y Estados Unidos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una guerra entre Irak y Estados Unidos es una guerra desproporcionada desde el punto de vista tecnológico. O sea, la tecnología, los abastecimientos y todo ese tipo de cosas están totalmente desequilibrados. Estamos hablando de un momento donde la situación no era de ese nivel de desequilibrio, definitivamente no tenía ese nivel de desequilibrio, y además de no tener ese nivel de desequilibrio, había un contendiente que tenía mayor cantidad de disponibilidad de apoyos. ¿Cuál era ese contendiente? Y básicamente la Triple Entente, o sea, Francia e Inglaterra tienen recursos de alimentos, de personas, el apoyo de Estados Unidos, y les permiten un sostén que les permiten una guerra de mayor aliento. Cuando digo de mayor aliento, de más tiempo y más larga. Después hay cuestiones donde la tecnología de la guerra esta es importantísima. O sea, piensen ustedes que es una guerra donde aparece la aviación, donde aparecen los gases, donde aparece el lanzallamas, donde las armas se convierten en otra cosa. Hay una infinidad de elementos que producen una guerra totalmente diferente a la que se conocía antes. Y además hay otra cosa que es muy importante, que no había pasado en las guerras anteriores, que se empieza a atacar los centros urbanos y poblados. O sea, algo que no pasaba tradicional en las guerras hasta el siglo XIX, hasta el siglo XVIII, XVII, las guerras se peleaban en algún campo en el medio de la nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y una vez desequilibrado todo, vos podías pensar en, ¿cómo se dice? En rapiña o pillaje en las ciudades, pero las batallas se daban siempre en lugares despoblados. La Primera Guerra Mundial ya empieza a pelearse en lugares poblados, no les importa absolutamente nada. Entonces se arrasan ciudades, se destruyen ciudades, se ataca con la aviación, ¿cómo se dice? Población civil. Entonces eso es otro de los elementos nuevos de la nueva guerra. Además, el poder destructivo de las armas es un poder destructivo que hasta ese momento no se conocía. O sea, hay toda una serie de nuevas tecnologías, blindados, cañones, hay un montón de armas. Hay una película que ahora no me voy a... Hace un rato que quiero acordarme el nombre, no me voy a acordar, yo en una época la ponía, la voy a poner el link, que es sobre una batalla, no la batalla de Verdún, otra batalla. Creo que está en el programa, pero no la encuentro. ¿Somme? No. El Somme, sí, la batalla del Somme. Yo en una época le daba mucha bola de la batalla del Somme. Somme se escribe y sería la batalla del Somme, pero no importa. El Somme es un río. Entonces hay un frente en un lugar y los franceses y los ingleses dicen, para joderlos, abramos un frente diferente y los atacamos por el costado. ¿Se entiende más o menos cuál es la estrategia? El problema es que quedan los dos frentes en paralelo, y en un frente, que es en Verdún, mueren, no sé, 1 millón de personas, y en el Somme mueren 1,5 millones de personas. O sea, piensen que se estancan los dos lugares, pero no importa. El tema es que hay una película filmada en el año 16 sobre la batalla del Somme. La batalla del Somme empieza, pónganle, no me acuerdo, el 1 de julio o el 1 de agosto, creo que el 1 de julio. No, el 1 de agosto tiene que ser. Bueno, uno de esos 2 meses. Y todo está preparado para que la batalla dure días. Dura 8 o 9 meses. Y el tema es que se la filman, pero es muy interesante porque no se puede filmar como conocemos nosotros que se filma una guerra.
Digo, cuando ustedes ven una guerra, ustedes ven que sale un disparo y ven imagen siguiente, la explosión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Todos nos imaginamos que el montaje fílmico es eso. En esa época no existía eso porque no había tantas imágenes. Entonces vos veías en un lugar que filmaban disparo, 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 y en otro lugar veías explosión, 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 porque piensen que en el medio del frente no se podía filmar porque una cámara pesaba 300 kilos. Entonces no era que los tipos podían mover las cámaras. Entonces es terrible porque los tipos piensan hacer una película para alentar al pueblo británico, y cuando llevan la película a Inglaterra se convierte en un éxito de espectadores, porque la van a ver millones de personas, pero es terrible porque la gente no quiere ir más a la guerra después de ver esa película. Entonces, lo que a mí siempre me parecía interesante es ver cómo esa guerra se da en un contexto de cosas nuevas que empiezan a suceder, que no habían sucedido nunca antes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Donde empieza a aparecer la opinión pública. Bueno, la película esta produce un efecto terrible, hay ministros que no saben qué hacer y en un momento determinado hasta la recibe el rey y el rey se deprime. Digo, es una situación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la aplicación. ¿Alguien vio la película La batalla del Somme? ¿Usted la vio, Leandro? ¿Que la nombró? No, sé que es un documental, o sea, como usted relataba, o sea, que se está filmando ahí, o sea, no es ficción, pero no, más que eso no tengo. No, pero es muy interesante desde ese punto de vista. O sea, es una película que quieren hacer como propaganda a los británicos y termina siendo un quilombo, y que tiene algo muy interesante. Digo, para que les quede claro, es una película del 16. No estaba establecido el cine como lo conocemos nosotros hoy. Digo, cuando digo no estaba establecido, el cine se filmaba de una manera diferente y la compaginación y el montaje eran totalmente diferentes. O sea, no estaba construido la narración. O sea, entonces es muy interesante ese fenómeno y es muy interesante el que empieza a ver y se ve con la película y con otras cosas propaganda de guerra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es la Primera Guerra donde hay una propaganda, y la propaganda es belicista, con discursos horribles con respecto al enemigo o al que estaba del otro lado. Natalia, ¿querías hacer una pregunta hace un rato o ya se la respondimos? No, ya me la respondió, profe, gracias. Bueno. Profe. Sí, señor. Una consulta. Hablando de estas renovaciones tecnológicas, ¿puede ser que el tanque Mark lo hicieron los ingleses o los alemanes fueron los que introdujeron ese tanque? Lo maté. No sé qué es el tanque Mark. Tanque Mark. Sí. ¿Pero de la Primera Guerra, no? Sí, Primera Guerra Mundial. Búsquelo después si le interesa el tema. Sí, Mark, con una K al final. ¿Y de qué año es? Ahora que me acuerdo, sí, los ingleses los introdujeron para... No, pero es de la Segunda Guerra. Primera Guerra Mundial, profe. Sí, Primera Guerra Mundial. Era para frenar el ametrallamiento de los alemanes en un conflicto. Entonces, bueno, a través de los tanques británico, dice acá. Sí. ¿Lo vio? Es un tanque inglés, sí. Pero... si no me equivoco, fue el primer tanque en la historia en un conflicto armado. O sea, el primer tanque fue ese, el Mark. Y de ahí, bueno, los demás países fueron copiando el modelo británico y, bueno, hasta hoy en día lo que vemos de los tanques es producto de eso, ¿no? Sí, pero el tema es que desde ese punto de vista, si vos lo evaluás, la industria bélica alemana, los ingleses producen la revolución industrial, la primera revolución industrial, y son punta de lanza los primeros, si querés, el primer siglo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De 1770 hasta 1870. En 1870, las dos grandes industrias la industria deja de tener como eje modernizante Inglaterra para a partir de ese momento tener dos polos nuevos que son Alemania por un lado y Estados Unidos por el otro. Sobre todo en este tipo de cuestiones, porque vos pensás, Facundo, que estás hablando de algo que es la industria, o sea, los tanques, lo principal que tienen es el acero. Y el eje de la industria alemana es la siderurgia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Obviamente la norteamericana también. O sea, que tienen, es probable que este sea el primero, pero los alemanes rápidamente
tienen blindados. Sí, no. Aparte, en este conflicto también lo que se evidenciaba era que constantemente se estudiaban los unos y los otros para copiar. Por ejemplo, los británicos copiaron como se llama, el casco alemán, que cubría mejor, y cosas así, digamos, cosas nuevas, digamos, ¿no? De la guerra. Pero si ustedes ven las películas estas que yo les decía, ¿cómo se llaman? El oficial y el espía, todos se están espiando todo el tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se copian los libros, se copian esto, por dónde vas a atacar, porque en general no había una distancia muy importante en las industrias de cada uno de los dos países, de los dos bloques. Hay una diferencia. Francia e Inglaterra tienen atrás el apoyo norteamericano y tienen una posibilidad de acceso a mayores recursos que no tiene tanto Alemania. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Alemania tiene recursos y tiene una estructura, insisto, tenía una estructura para soportar una guerra de un año y medio. Cuando ya la guerra se fue extendiendo como chicle, ya obviamente no había. Y piense usted que en el año 17 lo que determina el desequilibrio claramente es el ingreso a los Estados Unidos. En el año 17 se producen dos cosas importantes. Por un lado, el ingreso de los Estados Unidos a la guerra, y por otro lado, el abandono de Rusia a la guerra. Entonces vos tenés un doble efecto, porque Rusia abandona la guerra después de octubre. O sea, aunque la revolución empieza en febrero, y lo vamos a ver, si no la clase que viene, el lunes que viene seguramente, aunque la revolución empieza en febrero, hay hasta agosto, septiembre, Rusia se mantiene dentro del espacio de la Triple Entente. Entonces, no se abandona totalmente el frente en ese momento. ¿Está claro o no? Hay intentos, hay boicot, hay abandono, hay un montón de circunstancias, pero Rusia sigue por lo menos hasta octubre. En octubre, cuando se produce la revolución, ahí inmediatamente una de las primeras medidas que toma el gobierno de la revolución bolchevique es el abandono de la guerra y el llamado a la paz inmediatamente. A la paz a como de lugar, sin costo. Me disculpa que le haga una pregunta, no, porque siempre me generó esta duda, esta situación. Yo estoy sosteniendo el ¿Le puedo pedir algo a todos? No me pidan que los disculpe por hacer una pregunta, porque es lo que tienen que hacer. Dale, no hay problema. Sí, dale. No, o sea, soy Rusia y estoy sosteniendo el frente oriental. Perfecto. De repente, en un determinado momento, me retiro de la guerra. ¿Eso prácticamente no trae implícita la posibilidad de que, en ese caso, el Imperio Austrohúngaro avance sobre el territorio ruso? O sea, ya estaba hecho que... Primero que el avance se va a producir, ya son tropas alemanas, ya es otra cosa, pero ya está el desequilibrio, ya estaba, Estados Unidos ya estaba en la guerra, Alexis. Estados Unidos entra a la guerra varios meses antes de que Rusia la abandone. Y Rusia en un momento termina con la guerra de manera, si querés, unilateral, pero se discute, se hace un cese al fuego y cosas por el estilo, y Rusia, digo, para que te quede claro, o sea, se firma un tratado de paz en marzo del año 18, que ya lo vamos a ver porque es muy importante, sobre todo en el contexto de la Revolución Rusa, se llama la Paz de Brest-Litov, que provoca todo un quilombo en Rusia mismo, porque el que firma la paz, que es Trotsky, está en contra de firmar la paz, hay todo un quilombo, una discusión política muy divertida y muy linda, pero digo, y que tiene mucho que ver con el devenir de la revolución, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que se firma la paz, pero antes se había firmado un cese el fuego que marcaba, bueno, nos quedamos en tal lugar. Pero ya Alemania no tiene con qué seguir atacando. O sea, la verdad es que no había forma. Alemania estaba más preocupada por conspirar para que triunfe la revolución rusa, en parte, si querés, para que Rusia abandone la guerra, pero no para que Rusia la abandone y avanzar sobre ellos, porque si no los iban a barrer en el frente occidental. Claro, entiendo. Y no tienen posibilidad de avanzar. El avanzar. negocio era sacar a los rusos como contendientes, no morfarles nada. Porque digo, los revolucionarios se podían encontrar con un gobierno y la mitad del territorio también, ¿no? Si los tipos le avanzaban encima. Pero si no estaba esa posibilidad...
Rusia ha demostrado a lo largo de los siglos que es un territorio muy difícil de invadir. O sea, no te metas con ellos hasta un punto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, cada uno que quiso... O sea, vos podés ganar una guerra en determinado tipo de cuestiones, pero ocupar ese territorio es mucho más complicado. Te doy un ejemplo boludo y actual. O sea, ¿por qué Estados Unidos no puede estabilizar Afganistán? Porque vos podés ganar las batallas, no por eso vas a instalar, vas a terminar con el otro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, sí. Y eso te puede dar ejemplo en Afganistán, en Irán, en Irak, digo, en infinitos lugares donde hay, en Vietnam mismo. O sea, los tipos están durante casi 10 años en una guerra en la cual mueren 2 millones de los otros y 50.000 de ellos, pero ganan los que murieron 2 millones de personas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Porque claro, sí. Vos podés ganar las batallas, pero no tenés posibilidad de ejercer el dominio sobre el otro, domesticarlo, dominarlo, ocuparlo. Ocupar es muy diferente a ganar una batalla o una guerra. Eso. Profe, sí. Me llama un poco la atención, quizás no por el atraso tecnológico, digo, la situación económica quizás, pero como había mencionado una preliminar de la guerra, la situación de Marruecos, hace algunas clases, y España tiene pretensiones, digo, y tiene, si no me equivoco, ocupación en Marruecos. ¿Por qué no termina, digamos, jugándose por ningún bando, no termina formando parte de ninguna de las alianzas y obviamente termina siendo neutral en la guerra? Son en estrategias. En las dos guerras España fue neutral, extrañamente, si me medís. Hay tradiciones, hay otras cosas. Alemania no tiene... porque además... Vos decís, bueno, pero tiene alguna incidencia en Marruecos. España en la guerra de 1898 se destruye militarmente, ¿se entiende? O sea, y España después va a sostener un ejército gigantesco, pero sin ningún tipo de incidencia. ¿Contra quién iba a ir? Aparte, si España le declara, ¿a quién le iba a declarar la guerra? España. ¿De qué lado? Se ponía del lado de Alemania y lo barrían en 2 minutos, pensá que está Inglaterra al lado, Francia, o sea, es un desfile. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, pero le hubiese provocado a Francia el mismo desgaste que tenía Alemania de combatir en dos frentes, porque le podían entrar por el otro lado, digamos. No era la... Sí, pero vos estás pensando como que una idea así demasiado sutil de que, digo, no existía España en ese contexto como enemigo de ninguno de los dos. Más bien España ir a una guerra contra Francia, yo no la veo. Digo, hay países que no se enfrentan en guerras así nomás. Vos, digo, voy a decir algo, Maximiliano, no es tan fácil de pensar en una guerra. Digo, no, yo qué sé, no cualquiera. O sea, vos, digo, ¿cuál es el conflicto nacional que vos tenés con Francia? No le encuentro el sentido, porque, y además en ese momento España es un país muy atrasado, o sea, no tiene, no sé si le servía a alguien y no le veo, tampoco no hubo una cuestión, y digo, sería más coherente desde tu punto de vista pensar eso para la Segunda Guerra Mundial, donde hay un alineamiento ideológico más claro. Sí, de ahí me vino la idea, digo. Claro, pero ahí es otra situación. Sí, aparte España venía participando. Termina la guerra civil e inmediatamente empieza la guerra mundial. Pero digo, España está destruida después de 3 años de guerra en el 39. Y además no tiene, digo, ir en contra de Francia e Inglaterra. Hay países que se cuidan, que tienen otras tradiciones. Cuesta entrar en las guerras, sobre todo en esa época. Siempre entra tarde. Doy un ejemplo. La Argentina tiene una larga tradición de neutralidad. Después lo acusan a Perón de ser neutral, pero los radicales son neutrales.
los conservadores eran neutrales en la Argentina. Hay una tradición y esas cosas influyen. Y no hay un problema nacional entre España y Francia en ese contexto. No encuentro, o sea, países que han convivido pacíficamente durante 800 años, ¿cómo se para llevarlo a una guerra? Porque sí. Es medio traído los pelos, Máximo. No, preguntaba específicamente por Marruecos, porque como lo habías mencionado como una preliminar, obviamente es un capricho mío de decir. Pero es una preliminar donde lo que existe como tensiones entre Francia y Alemania. Todo era tensión entre Francia y Alemania. Yo creo que España no tiene ninguna incidencia, no juega para ningún bando y no le interesa esa tensión. No. Y además por otra cosa, yo sí, creo que en algún momento lo dije. Durante siglos en Europa las guerras eran Francia contra Gran Bretaña. Y en todas las guerras que eran Francia contra Gran Bretaña, históricamente, tenés como 500 años de guerra entre esos dos contendientes. Siempre España juega del lado de Francia, siempre Portugal juega del lado de Inglaterra, pero no hay ninguna posibilidad de error. A partir de 1830, 1840 aproximadamente, Francia e Inglaterra no se pelean más y el enemigo siempre va a ser Alemania. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? El problema está en que España venía siempre siendo aliado de Francia, es tradicional, no hay motivo que lo haga romper. Sí, hubo momentos que España es invadido por Francia, con Napoleón en algún momento, pero digo, no son cuestiones nacionales, básicamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son coyunturas, circunstancias y cosas por ahí. Bueno, 2-3 cosas que yo quiero plantear, igual vamos a ver los movimientos y todo eso, lo vamos a ver el miércoles. Yo igual mañana les mando todas estas cuestiones, si puedo encontrar el link de la película, si quieren, vean, traten de ver la batalla del Somme. Está en YouTube. Yo la encontré, pero con subtítulos en inglés, no, pero bueno, qué sé yo. No sé si habrá. Tienes que traducirle 10 subtítulos en inglés. Estoy por mandarte una película totalmente en inglés que es sobre el entierro de Stalin, que la escuché el otro día y me llamó mucho la atención y la acabo de encontrar. Así que se las voy a mandar porque después la pierdo. Si no. Yo armé como una especie de Excel y se lo dejé a los chicos en el Classroom y ahí está el link de la película. ¿De cuál? De la batalla de Somme, creo. Bueno, si la pueden... Digo, son 20 cartones y no son tan difíciles. Digo, no es una... Digo, podés buscarlo y lo traducir. Tampoco son importantes los textos. Digo, lo que es interesante de la peli es verla, nada más. Verla desde 2 puntos de vista, más que como fuente, porque no te voy a explicar la batalla. Lo que es muy interesante es cómo se ve la guerra. Me parece a mí, ¿no? O sea, digo, obviamente es mi locura, pero digo, como yo rompo mucho la paciencia con el tema del cine y lo pienso demasiado, en general a mí siempre me preocupa, digo, piensen ustedes que esta película es parte de la... En ese momento lo que se conocía como cine era, en Estados Unidos, una película se llama El nacimiento de una nación, The Birth of the Nation, que es un mamotreto que pretende contar toda la historia de los Estados Unidos, muy facha, muy del Ku Klux Klan la película, una película Ku Klux Klan ideológicamente, pero que cambia la historia porque más o menos te pone el Ku Klux Klan desde la guerra a la independencia, una cosa muy delirante. No sé qué puso este joven. A ver. Bueno, y lo que me interesa es, y unos años después empieza el cine ruso. Y el cine ruso, aunque es 10 años posterior a esta película, vos vas a ver que tiene otro tipo de narración más parecida a la narración que conocemos nosotros. Yo siempre Eisenstein arranca con el montaje paralelo y hace todo un montón de cosas. Porque el problema del cine es el montaje. O sea, el cine no es la filmación. Viste que nosotros cuando queremos decir, mira cómo están haciendo la película, el cine no es eso. El cine es dos boludos que pegan pedacitos y qué es lo que vos ves y qué es lo que nosotros vemos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? A ver, lo voy a tratar de explicar en cristiano bruto. Cuando yo, viste, en castellano, digo,
A ver. Nosotros cuando vemos una película, pasan de una habitación a la otra y nosotros no vemos cómo pasan de una habitación. O sea, nosotros imaginamos un montón de cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sospechamos lo que pasa al otro lado de la puerta y te generan mecanismos para que vos te imagines y de repente entras en otro lugar. Pero no es que alguien abrió la puerta. Se mete la cámara, lo que se mete es un ojo. Porque lo que importa del cine es que siempre hay un ojo que es el que ve, pero el ojo que ve no es el que ve, es el que muestra, que es diferente. Nosotros creemos que es el ojo que ve, pero en el fondo es el que nos muestra a nosotros lo que tenemos que ver. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces nosotros vemos un tipo caído en el piso y ya sabemos que murió, que alguien le disparó y todo ese tipo de cosas. O sea, es como la lectura. ¿Vieron cuando ustedes empiezan a leer un libro que saben lo que va a pasar? Bueno, nosotros conocemos por conocer el discurso cinematográfico lo que puede pasar en cada momento. Entonces, porque es un discurso como el discurso histórico, el discurso cinematográfico. Igual su amigo Tarkovsky no estaría de acuerdo porque mete unas tomas de 25 minutos más o menos sin corte, todo continuado, que nos suicidamos todos, vemos alguna vez. Bueno, pero nosotros también nos suicidamos cuando leemos un libro de Alperín Dongui. Digo, que tiene párrafos, digo, yo siempre digo lo mismo, intenten leer un libro de Alperín que se llama La larga agonía de la Argentina peronista. Empieza y termina, no hay capítulos en el medio, es como un largo, no se enojen porque es la hora de la comida, un largo vómito, gorila, ¿viste? Una cosa, y lo escribió Alperín Dongui, uno de los, seguramente el historiador más importante del siglo XX de la Argentina. Entonces, digo, obviamente, pero ahí ya vos entrás en otras sutilezas, Leandro, que es las cuestiones de la cámara y el montaje. Insisto, lo que vos decís es verdad, hay lugares, hay tipos que tienen largos planos secuencia y cosas por el estilo, no solo Tarkovsky, los franceses y cosas por el estilo. Nosotros en general estamos acostumbrados al cine norteamericano, digo, por eso nos gusta tanto, porque nos han metido, estamos acostumbrados, digo, y insisto una cosa, a mí también me gusta, no me hago el boludo. O sea, pero digo, amén de eso, es interesante cómo se comienza en esa película, en la batalla del Somme, es interesante cómo se ve. Es muy gracioso, filman las batallas y vos te das cuenta que los tipos lo están mirando y lo saludan al que está filmando. Entonces vos decís, ¿por qué es una batalla si los tipos...? Y claro, porque como es documental, era un monstruo raro, vos veías una cámara que no sabías lo que era. Muchos de ellos nunca habían ido al cine. Muchos de ellos no, ninguno de ellos ha ido nunca al cine. Entonces imagínate lo que es ver una cámara de 300, 400 kilos con 2 o 3 tipos en el medio de una batalla. Que tampoco podía estar en el medio de la batalla, pues no sé, digo, te hubiesen disparado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tratando de pensar cómo se recrea la batalla. Es interesante. Vean la película y lo hablamos el miércoles. Bueno, ¿quieren decir algo aparte que perdió Independiente? ¿Dónde está el turro ese? Provocador, agitador. ¿Se fue? Rodrigo, no sé si está acá todavía. Sí, está. No se va a perder la oportunidad. Ya, pero no se haga problema. La venganza se come fría, Rodrigo. ¿Cuándo va a dar el final, mi vida? ¿Quién? Le estoy hablando a Rodrigo, que se hace el... Tenemos todo grabado, Rodrigo. El bueno, misterioso. Siempre revancha, siempre da revancha. Lo lamento por la generación que nació a partir del 98 que nunca lo pudo ver campeón, pero bueno. ¿Qué cosa? Los chicos que nacieron entre el 98, 2001, por ahí, no lo vieron nunca campeón de un campeonato local. La Sudamericana es una copa menor. Bueno, si ustedes ganan la Sudamericana, festejan 3 semanas también. Posiblemente. Y posiblemente ganemos la Libertadores este año, cosa que ustedes no están jugando. Me parece que no. ¿Cuántas Libertadores tienen, che? Una, la más larga de la historia. ¿Qué? La más larga de la historia. Sí, porque ustedes ganan siempre cuando se pudre el país, ustedes ganan. O sea, y hay 200.000 muertos, Racing es campeón, lo firmo ya, ¿eh? El primer campeón del mundo. Cada vez que Racing es campeón, hay una desgracia en este país. En el 19, ¿qué desgracia hubo? Ninguna. 2001. En el 14, ¿qué desgracia hubo? Cae el gobierno de Ilia y empieza la dictadura de Onganía. Es maravilloso el tema de Racing. Ustedes salieron campeones con Videla, con Grondona, gente hermosa.
Y con todos los gobiernos salimos campeones, pues salimos campeones siempre. Con Perón salimos No me campeones. olvido más de Grondona diciendo que ganaron todo comprándolo en línea. Está grabado eso, ¿eh? ¿Dónde? Está en todos lados. Lo Infantino lo pasó en la televisión en su programa. Y también me acuerdo de Ducati en serie. Me acuerdo de Ducati en serie diciendo que compraron el campeonato del 2002. Pero Fantino es de Boca, es de Boca y macrista, con lo cual está hablando de alguien que no es una fuente justificada ni aceptable por la Real Academia. Nos vemos el miércoles, jóvenes, trate de ver, y usted espero la fecha de final, avíseme por favor. Me voy a poner una servilleta. La venganza nunca es buena, decía el Chavo, profe, mata la venena. No me gusta el Chavo. Bueno. Otro horror, el único superhéroe que existe. Se come fría. Es verdad, se come fría. Bueno. Nosotros la estamos comiendo fría por toda la que nos comimos con Grondona a los 30 años que estuvo de presidente de la AFA. Igual te voy a decir algo, te lo digo, yo tengo un amigo que es independiente y me dice, ojalá que perdamos hoy, boludo. Digo, tenía miedo. ¿Qué? Tenía miedo. No, pero la fiesta hubiese sido más grande, pero digo, igual le voy a decir algo, y él lo voy a decir sin ningún tipo de prejuicio. Demasiado lejos llegamos con lo que tenemos. Sí. Profe, perdón, yo quiero hacer una consulta, porque, bueno, vio que hace 19 años que Independiente no sale campeón del torneo local, y en las redes está mucho esto de que si Independiente cortaba la sequía o no, y en realidad no. Espera que la anoto. Pará. Aparte, Montenegro, ¿cómo se llama Montenegro? Espera que anoto. No. ¿Qué le pasa? Pero no, yo esto es sincero porque muchos decían que sí, que Independiente iba a cortar la sequía del torneo local, pero no es un torneo, esto es una copa nacional, no tiene nada que ver con un torneo. Lo mismo con Boca, decían que iba a salir tricampeón y esto sigue sin ser un torneo. ¿Qué es de River? No, yo soy de Racing, profe. Peor. Acá con la camiseta. Está contenta porque hoy ganó. Es más, no prendí la cámara toda la tarde solamente para ser respetuosa. O sea, si ganan, no ganan un torneo ustedes. No, ganamos la Copa Nacional. Somos sinceros nosotros. Es Copa Nacional. Cuentan todo, cuentan la copa de leche, déjese joder, Rodrigo, como todos contamos cualquier cosa y bueno, pero lo contamos como copa, no como torneo local. Las cosas como son, profe. No, los campeonatos. Por eso le pregunto, esto fue sincero, porque de verdad que yo vi a muchos diciendo esto de que se cortaba la sequía por ser una copa, pero es una copa, no un torneo local. Muy distinto sería si sale campeón. Mismo. En este país todo es lo mismo. Le voy a decir algo, cuando había 2 campeonatos por año, era lo mismo que esto. Estos son curros de los periodistas, no me joda con boludeces de los periodistas. El torneo o un campeonato empieza y termina. Digo, hay algunos que festejan. Digo, River pone entre sus campeonatos de una fecha, que es el ganador de una copa contra el ganador de otra copa. Profe, Independiente cuenta la Suruga Bank. Un torneo que organiza un banco japonés, por favor. Obvio. Lo organiza un banco japonés. Y bueno, entonces todos contemos todas las copas, profe, ahí estamos. O sea, se quejan de eso, pero siguen con... Igual, los demás no tienen por qué sufrir esta boludez. No, es verdad. No, claramente, disculpa a los compañeros. Pero obvio, como usted cuenta en la Supercopa, y si hubiesen ganado las recopas, como Racing, y como Boca, y como Independiente, y como tantos equipos, lo hubiesen contado. Nosotros la ganamos la recopa, la ganamos al Herediano de Costa Rica. 3 goles de Darío de Cou en el tiempo de descuento en Los Ángeles, California. ¿Y la cuentan o no? Obvio, ¿cómo no la vamos a contar? Digo, todos es igual. ¿Ver la copa oficial? ¿Ver una copa organizada por un banco? No, la FIFA la reconoce. ¿Sí? La cuenta River, la cuentan todos. Digo, ¿vos te pensás que el Real Madrid es el que tiene más campeonatos? ¿Por qué? Porque ganan esos campeonatos también. Digo, y el Barcelona y todos esos. Digo, por suerte, ahora están ganando equipos que no figuran, pero digo, todos cuentan igual. Bueno, jóvenes, los veo el día miércoles. Traten de ver la batalla del Somme, por lo menos. Buenas noches, profe. Guardo que en YouTube figura como la batalla de Payan Day. ¿Por qué? No sé, porque la busqué y figuraba así. Usted que lo mandó Leandro, no sé, pero para mí la batalla del Somme, ¿eh? Sí, puede ser. Yo la encontré como la batalla de Somme. Creo que puse el link ahí en... Bueno, después, si puedo lo vuelvo a pegar ahí arriba. No, pero no